Buenos días a todos y a todas. Antes de iniciar, me confirma que escuchan bien y están viendo presentación, por favor. Buenos días, Lick. Sí, se ve Sí, y se escucha muy licenciado, bien. buenos días. Ok, perfecto. Buen día a todos y a todas, a los que se van integrando. Todavía faltan algunas personas. Disculpen por el retraso, pero no sé si algunos de ustedes han tenido problemas de conexión. Yo los he tenido desde estos días que ha venido lloviendo, pero bueno, esperemos que no tengan problemas durante la sesión. Bien, vamos a ver con la unidad 1, ¿verdad? Habíamos dicho que la unidad 1 es de historia política de Centroamérica. El objetivo, digamos, de los primeros contenidos de la unidad 1, perdón, que aquí en mi colonia hay un poco de ruido. Les decía que los objetivos de los objetivos, perdón, de los contenidos de la unidad 1 es básicamente conocer cuál fue la formación de los estados, es decir, bajo qué ideas políticas los estados se formaron primero en una provincia de Naciones Unidas y luego en una federación, que son dos cosas, digamos, que van de la mano, pero y tienen el mismo periodo de tiempo, pero que distan un poco en la filosofía de la organización política de la región. También esto es importante porque como fin último, al conocer la formación de los estados a través del origen de la independencia, el desarrollo de la federación y la disolución de esta misma, vamos a poder comprender un poco, ¿verdad?, de dónde nacen las diferencias entre los estados de la región. ¿Se acuerdan, vea, que habíamos hablado en la presentación del curso, que son dos grandes aristas, ¿verdad? Por una parte, la realidad interna o la situación interna de cada país a partir de esta época y a partir de este momento histórico, y la otra gran arista de la materia, ¿verdad? Es, digamos, la estabilidad entre los países de la región. Entonces, básicamente, esta época independentista, postcolonial y esta época de república federal, de alguna manera, sienta por una parte, la formación de los estados y las élites, en aquel momento se le decía las élites criollas. Y por otra parte, desde aquí es donde inician las diferencias, sobre todo en el norte de Centroamérica. Ahí vamos a ir viendo poco a poco. Se ve una gran cantidad de conflictos en medio, digamos, conflictos, no estoy hablando internos, sino que conflictos, bueno, en aquel momento sí eran internos, de toda la región, porque era una sola, en teoría era un solo estado. Entonces se da una gran cantidad de conflictos y guerras, en aquel momento guerras civiles, repito, ¿verdad? Porque en aquel momento se entendía que Centroamérica era una sola nación, un solo país, y de alguna manera eso es un antecedente de lo que pasaría, ¿verdad? Décadas anteriores, por ejemplo, conflictos entre vigentes que están ahorita, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, y por ahí también los conflictos entre Nicaragua y Costa Rica, esto en el ámbito sobre todo fronterizo. Pero bueno, antes de entrar en detalle, ¿verdad?, de todos estos aspectos, vamos a ver, por eso he sombreado ahí en la presentación, el tema de los orígenes de la República Federal Centroamericana. En la otra clase, viniendo de vacaciones, he calculado que vamos a ver lo que fue el desarrollo de esta misma y su disolución. Realmente ese apartado de la República Federal es muy corto. Yo creía que es más largo entender qué factores llevaron a la independencia y por ende a la creación primero de las Provincias Unidas de Centroamérica y luego a la federación. Así que esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver qué fue la ilustración. Yo sé que todos entendemos o tenemos una idea muy general de esta época, de este momento tan importante para Europa y luego que se pudo promover también aquí en las Américas. Los antecedentes políticos de la independencia, la delimitación geográfica del Reino de Guatemala, que en aquella época también se le conocía como Capitanía General, en la Constitución de Cádiz. Vamos a ver qué fue eso de la Constitución de Cádiz y por qué es importante. Las rebeliones independentistas, que son alrededor de 4 rebeliones que se dieron sobre todo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y eso nos lleva pues al acta de independencia. ¿Qué factores externos llevaron? Porque hay un factor externo que básicamente es, ya previo se había dado la independencia de Estados Unidos,
y también la independencia de Nueva España, lo que hoy en día es México. Conclusiones y preguntas. Recuerden, ¿verdad?, que conforme vayamos avanzando, ustedes pueden realizar las preguntas o participar. Esta primera clase es bastante, bastante mecánica por los contenidos, ¿verdad?, porque son bastante históricos. Bien, primero, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, la ilustración. Este es el primer gran antecedente de lo que sería, de alguna manera, ese sentimiento de cambios, ese sentimiento de cambios estructurales y del sistema político, no solo en el viejo continente, en España, sino que luego se pudo dirigir también a las colonias americanas. No sé si alguien nos puede leer digamos, a grandes rasgos, qué es la ilustración, por favor. Adelante, Diana. Gracias. Ok, buenos días a todos. Bueno, la ilustración. Se conoce como ilustración o siglo de las luces a la corriente intelectual del pensamiento que se expandió por toda Europa durante el siglo XVIII. La génesis de este movimiento se sitúa preferentemente en Francia y también en Inglaterra, comprendiendo los movimientos intelectuales denominados racionalismo y empirismo en el siglo XVII, hasta llegar a la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el liberalismo en el siglo XVIII. Gracias, Diana. Bien, aquí debemos ir bastante ordenados en esta línea de tiempo que a partir de la ilustración no nos debemos perder, ¿verdad?, en los siglos. Básicamente esto abarca siglo XVII, siglo XVIII. Estamos hablando de 1600 hasta finales de los 1700. Luego, ya en los 1800, siglo XIX, empieza lo que es la revolución industrial y ya se había dado, ¿verdad?, a finales de los 1700 lo que era la revolución francesa, la independencia de Estados Unidos. También esta época es bien importante porque se redactan las primeras declaraciones de derechos y obligaciones en aquel momento del hombre. Hoy ya esto es incorrecto decirlo. En fin, ¿verdad? Era una época que se tradujo en avances. Entonces el concepto de ilustración responde a todo un movimiento básicamente intelectual, histórico, que abogaba, ¿verdad?, por el uso de la razón, principios éticos, incluso estéticos, hasta el tema de arquitectura cambió en el viejo continente. En fin, el objetivo era poner sobre la mesa el tema de las ciencias por encima, ¿verdad?, de la religión. Tener más promoción de ciencia, filosofía, política y toda la influencia que podía tener en la sociedad. También ilustración podría ser calificado en aquella época como una ideología y una cultura, y esto es bien importante porque ya van a ver que después en las Américas así fue. Para los que ya vieron los videos que dejé, tal vez ya les sonará esto un poco conocido, es que la ilustración también se sostiene que vino construida no por, digamos, las clases más bajas, sino por una burguesía europea, de aquellos intelectuales más preparados que venían de familias con una clase social más alta que el resto. Y esta burguesía es la que construye todo este movimiento intelectual y el gran objetivo de todo el movimiento, porque esto empezó sobre todo en Francia, era anteponerse al absolutismo francés, que Francia vivía pues una monarquía absolutista antes de la Revolución Francesa. Lo curioso es que después de la Revolución Francesa viene Napoleón Bonaparte y vienen las guerras napoleónicas. Ya vamos a ver también esa parte histórica. Y también sobreponerse a la nobleza, que estaba obviamente relacionado al régimen monárquico, dependiendo del reino europeo del que se estuviera hablando. Entonces se partía de la base de que eran sociedades cultas, atrasadas obviamente, que tenían como base la religión, y bueno, que hoy en día todavía adolece mucho eso, no solo Europa, sino que también aquí en América Latina, y el objetivo era pues acabar, ese era el gran objetivo, ¿verdad? Más allá del tema intelectual y de los autores que ustedes ya los habrán visto, ¿verdad? Rousseau, Montesquieu, John Locke. El objetivo era acabar con las monarquías absolutistas. Este es el primer gran antecedente, digámoslo de alguna forma, de la independencia de las Américas. Aquí están un poco, ¿verdad?,
de los antecedentes que les mencionaba y también de los temas que se ponían ya sobre la mesa y que esta burguesía pretendía que cambiaran la agenda represiva, la agenda religiosa, ¿verdad? Y la agenda cerrada que tenían las monarquías de aquel momento. No sé quién nos puede ayudar, por favor, a leernos la cita, si es tan amable. Adelante, Catherine. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Pues dice que la renovación en el pensamiento se expande por diferentes causas. El clasicismo en la expresión estética y las artes, el barroco en la música, el auge del capitalismo en la política y la economía. Estas nuevas formas de pensamiento incentivaron las primeras revoluciones contra los regímenes establecidos. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El siglo XVIII asistió al nacimiento y auge del empirismo en la filosofía, en la política económica, en el gobierno y en las ciencias naturales, los cuales eran la química, la física y la biología. Muchas gracias, Catherine. Bueno, ahí están, ¿verdad? Por eso los resaltamos. El auge, ¿verdad?, del capitalismo en la política y la economía. Esta parte es bien importante. Esto quizás lo vayan a ver en otra materia relacionada a economía internacional, globalización, porque desde que se implantó el sistema colonial, digamos, en la teoría se sostiene que fue el primer orden económico internacional. Digamos, toda esta denominación seguramente la habrán visto en economía, pero va de la mano también, no solo el aspecto económico, sino que va de la mano, tal cual lo dice la cita, con este movimiento intelectual histórico. Igual, estos dos antecedentes, que no hay que perder de vista, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos, para quitarse del dominio, pues, del Imperio Británico de aquella época. Bien, entonces, históricamente, en concreto, ¿verdad?, la Ilustración también viene precedida de esfuerzos del Iluminismo, que es también una corriente intelectual que se proponía ser, entre comillas, esto es una especie de cita, se proponía ser la luz, ¿verdad? Porque anteriormente al periodo de la Ilustración estaba el periodo oscurantista, ¿verdad?, que básicamente se dio en la Edad Media, todo esto de la Inquisición española, ¿verdad?, la persecución, el tema, ¿verdad?, a decirlo como una especie de mito, la cacería de brujas que se daba, etcétera, etcétera. Entonces, la Edad Media había sido básicamente dominada por un pensamiento religioso, especialmente la Iglesia Católica, ¿verdad? Eso también hay que resaltarlo y vamos a ir viendo poco a poco cómo la Iglesia Católica influyó bastante en los procedimientos de cómo se reprimían a la burguesía criolla que estaban aquí en las Américas, y ya no se diga las clases más bajas, como los ladinos, los indígenas, obviamente los mestizos y los mulatos, y los esclavos también. Bueno, aquí queda una imagen, ¿verdad?, de los autores más importantes de la época. Bien, y aquí también está otra cita, nada más, ¿verdad?, de las características más importantes que definen este periodo. No sé quién nos ayuda a leerlo, por favor. Adelante, Jocelyn, gracias. Se desarrollaron varias escuelas y corrientes de pensamiento, entre ellas el antropocentrismo, el racionalismo, el empirismo, el hipercriticismo, el pragmatismo, el idealismo y el universalismo, que constituyeron una amplia gama de aportes filosóficos encaminados a definir el papel del hombre en el mundo y la sociedad. Para algunos, las características de la Ilustración son las que se detallan a continuación. A. El racionalismo. B. La búsqueda de la felicidad. C. La creencia en la bondad natural del hombre. D. El optimismo. Y E. El laicismo. Muchas gracias, Jocelyn. Bien, esto era a grandes rasgos, ¿verdad?, el tema de la Ilustración en el viejo continente, pero donde tuvo bueno, a lo que más nos interesa, ¿verdad?, y cual tuvo una influencia bastante importante, porque esto va a definir las relaciones entre la colonia y las penínsulas americanas, es la Ilustración, por supuesto, en la corona española. Aquí habla un poquito, ¿verdad?, del periodo, ¿verdad?, que abarcó la Ilustración en España.
Ya les explico esa línea de tiempo. No sé si alguien nos lee la cita, por favor, para que nos quede claro. Adelante, Daniela. Gracias. Se ha definido que en España la llamada Ilustración política se extiende desde Felipe V en 1700 hasta Carlos IV en el 1808, destronado por Napoleón Bonaparte. Una primera faceta de la Ilustración española fue la actitud hacia la Iglesia Católica, a la que hacían responsable del atraso y el fracaso de las naciones que se mantenían subordinadas al poder eclesial. Gracias, Daniela. Bien, esta parte no hay que perder. Vayan tomando nota de, digamos, de en adelante de lo que son los reyes de la corona española y el momento. Ahí les indica, ¿verdad? La cita, ¿verdad? Que la Ilustración en España abarca desde Felipe V hasta Carlos IV en 1808. Ya estamos iniciando el siglo XIX, los 1800. ¿Por qué es importante, digamos, mencionar a estos monarcas españoles? Es que cuando llega Carlos IV, allá por 1808, se destrona todo el avance de ilustración que se había dado en España. Esa es, digamos, la característica de por qué identificar, ¿verdad?, ese cambio de monarca español durante el periodo desde Felipe V y los reyes que pasaron por todo ese siglo. En ese momento, ¿verdad?, se dio el avance de la ilustración, pero luego viene Carlos IV y vuelve a retornar con una especie de monarquía absoluta. Es decir, ya se había dado una especie de apertura, al menos a nivel de burguesía. Y con Carlos IV eso vuelve a decaer y justamente en esa década, la primera década de los 1800, es donde empiezan ya las rebeliones populares en algunas ciudades de Centroamérica, Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, por ahí también Sonsonate, San Salvador, incluso por ahí otras ciudades un poco más pequeñas como Metapán, y también ciudades en Nicaragua como Granada, como Masaya, como León, en fin, ¿verdad? Entonces por eso es importante irle dando este seguimiento, ¿verdad?, de estos monarcas españoles. Ahora bien, entonces la ilustración en España, aquí están las características a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que les mencionaba, ¿verdad? La iglesia estaba cuestionada por su papel conservador, obviamente, porque consideraba que ya no era sostenible el principio de la preeminencia papal, es decir, la burguesía, ¿verdad?, y de aquel momento que estaba queriendo promover este movimiento de ilustración, ya no quería, ¿verdad?, que desde Roma, ustedes saben esto, ¿verdad?, desde Roma, es decir, desde la Iglesia Católica, que por cierto hoy es un sujeto de derecho internacional, pudiera tomar decisiones de cuáles serían los obispos de España y de sus penínsulas, y por ende, ¿verdad?, tener cierta especie de poder político. Entonces, la Iglesia estaba cuestionada en ese sentido. Un ejemplo de ello, y que también lo podemos evidenciar hoy en día en ciertas instituciones educativas, el tema de los jesuitas. Los jesuitas son una corriente un poco más abierta, más liberal dentro de la Iglesia Católica, que de alguna manera mantenían la obediencia fiel al Papa, pero ese mismo movimiento de ilustración, digamos que calcaba bastante bien con ese sentimiento de libertad, con ese sentimiento de mayor apertura en cuanto a las ideologías políticas de la época. Entonces los jesuitas, si bien mantuvieron una obediencia fiel al Papa en aquella época, sí que promovieron la educación, la ciencia, todo lo que lo que ustedes han venido leyendo en centros educativos como en España, como en Francia, como en Portugal, bueno, todo lo que es la península ibérica más Francia. Entonces, básicamente, este tipo de corrientes como los jesuitas tomaron un rol básicamente de transmitir nuevos conocimientos, ¿verdad?, sobre la base de las ciencias, y también se trasladaron a diversas clases sociales. Obviamente esto no iba a ser del agrado de la Iglesia católica. En el campo político, bueno, como consecuencia de la elección del reino de la Casa de los Borbones, para los que no saben, la actual casa, digamos, el actual reinado, para los que han visto, ¿verdad?, Game of Thrones, ¿verdad?, como se suele decir en aquella época, las casas, ¿verdad? Actualmente en España es la Casa de los Borbones. Bueno, en aquella época también se dio una guerra de sucesión española, ¿se acuerdan? A los que estuvieron en el conflicto de Gibraltar,
Bueno, en esa época se dio una guerra de sucesión donde la lucha estaba también por definir quiénes eran la casa, la familia, pues, que iba a gobernar la corona española. Bueno, hoy en día y desde esa época precisamente se iba a tomar una nueva dirección, que son los Borbones. Actualmente son ellos todavía los que están en la corona española. Si pueden, investiguen un poco, ¿verdad?, de quién es el rey actualmente de España y vean quién va a ser la sucesora. ¿Verdad? Ahí les dejo esa tarea. Es bastante interesante esa parte política de España y política también de casi que de farándula. Bien, el problema de la casa de los Borbones es que había un gran miedo. Los Borbones, esta casa se identificaba porque políticamente introdujían reformas bastante centralizadas, ¿verdad? Si bien en aquella época intentaron contribuir a mejorar la administración económica, política de toda España, de todas las colonias, eran cuestionados porque concentraban todo el poder en el rey, ¿verdad? Y de hecho hoy en día todavía, por eso les digo que investiguen, todavía se evidencia en la actual Casa de Borbón en España. De hecho, en esa época también se da lo que desde ahí, mejor dicho, inicia lo que es el conflicto catalán. Ahí hay un antecedente bien interesante porque se le quita los fueros, se le dice los fueros, que son especie de derechos fundamentales a las instituciones autónomas de Cataluña y otras regiones autónomas. Entonces, en esa época, los Borbones deciden quitarle los famosos fueros, los derechos civiles y políticos, aunque en aquella época no se solía decir así, pero se les quitó los derechos a los catalanes, los derechos políticos. En aquel momento, pues, era la corona de Aragón. La corona de Aragón abarca todo lo que es ahora Cataluña y Valencia. Desde ahí empieza el conflicto catalán. Todo esto, ¿verdad? No es que quiera adentrarme en eso, en ese tecnicismo, ¿verdad? Esos detalles, pero son ejemplos de cómo la Casa de Borbón de alguna manera vino a reformar todo el sistema político que venía de la casa anterior, que era la casa de la familia austriaca, ¿verdad? Si pueden investigar igual también esa familia sería interesante. En concreto, ¿verdad? En concreto se trató de, entre comillas, de sanear y de fiscalizar las instituciones políticas que se encargaban de alguna manera, de monitorear y de mantener el control en las Américas, porque en aquella época había bastante corrupción. Obviamente, ¿verdad? En un sistema colonial que es a base de violencia, de represión y de caudillos, como Pedro de Alvarado, ¿verdad? Por ejemplo, de Hernán Cortés, hay mucha corrupción en ese proceso, ¿verdad? De tributación. En aquella época se da bastante ese tema. Entonces los Borbones reforman todo ese aparato colonial y se crean nuevas instituciones. No voy a entrar en detalle, pero ahí se crean las famosas intendencias. Esto se lo voy a dejar de tarea. Al final de la clase ahí les voy a recordar que investiguen, digamos, cuál es el significado de esta figura institucional de la corona española en aquel momento. También, a pesar de eso, con la entrada de la Casa de Borbones y toda esta situación de alguna manera de centralizar el poder, producto de la Ilustración, de alguna manera se trata de cambiar el sistema económico de las colonias, porque había venido siendo a base de violencia, a base de represión, a base de una tributación directa. Entonces, de alguna manera, a diferencia del Imperio Británico, bueno, esto quizás lo vean en Globalización y Libre Comercio, la diferencia entre el Imperio Británico y el Imperio Español es que el Imperio Británico logró imponer un sistema y una red de transporte y comunicaciones libre, ¿verdad? Una especie de libre tránsito. Sí, obviamente eran colonias, había violencia, pero en España eso no era así. No se había establecido una red clara de comercio y ni mucho menos beneficios para las colonias americanas. Es por ello que las independencias de las colonias americanas fue demasiado abrupta. Cuestión que no se dio tanto con el Imperio Británico. Perdón. De hecho, cuando se independiza las colonias americanas del Reino de España, las colonias británicas todavía seguían. Ustedes se recordarán que la mayoría de colonias británicas se independizan incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso, ¿verdad? De alguna manera definía ya
lo que estaba a punto de suceder, ¿verdad? A inicios de este siglo, ¿verdad? Estamos hablando de la independencia de Nueva España, de la Capitanía General de Guatemala, el Virreinato de Perú, etcétera, etcétera. Bien, luego viene el ascenso, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos, el ascenso de Carlos IV al poder. Esto es bastante importante, ¿verdad? Que como les decía, se había instaurado ya la Casa de los Borbones, Carlos IV obviamente de la Casa de los Borbones, y se había dado un cierto avance en la ilustración. Pero con él se desmorona todo ese ascenso, todo ese movimiento burgués y se regresa a una centralización del poder. Obviamente, esto venía a raíz de estos hechos en el siglo anterior, perdón, que básicamente respondían a la Revolución Americana, hablo de Estados Unidos, y de la Revolución Francesa. O sea, había un miedo, ¿verdad?, de que hubiera una especie de revolución y se diera una especie de efecto contagio desde España hasta todas las provincias americanas. Vamos a ir viendo poco a poco entonces cómo se fue desenvolviendo de 1808 para acá. El gran problema entonces en concreto del ascenso de, digamos, esa época, 1808 a 1820, ya en las vísperas de la primera, desde la primer grito de independencia hasta la proclama del acta de esta misma en 1821, fue la difusión de ideas revolucionarias y pensamiento político que venían desde Francia. Entonces España, específicamente el monarca que ven en pantalla, acude a la censura de la prensa, ya había prensa en aquel momento, cualquier publicación, digamos, que venía de países vecinos de cómo rebelarse ante la monarquía absoluta era obviamente reprimida y obviamente todos los frutos de la ilustración tuvieron un retroceso durante esta época de Carlos IV. También en este lapso de tiempo, digamos, a grosso modo, aunque sería interesante verlo más a profundidad, es bien interesante porque Carlos IV es destituido del poder por su hijo, ¿verdad? Como solía suceder en aquella época, por Fernando VII. Ya vamos a ver a Fernando VII. Fernando VII, allá por 1810, inicia la segunda década del siglo XIX, es destituido a su vez, ojo acá, por José I. José I era hermano de Napoleón Bonaparte, porque en esta época todo esto que estoy mencionando es dentro de Carlos IV, entra Fernando VII y luego entra José I, que es de Francia, que no tenía nada que ver, era producto de la guerra de independencia española. Creo que más adelante tengo una slide que habla solo de la guerra de independencia española. Ya vamos a entrar ahí. Bueno, entonces ese es el punto, ¿verdad? En conclusión de este apartado de la ilustración en España es que la ilustración se desarrolló de alguna manera hasta Carlos IV, pero el problema es que se desarrolló regionalmente de forma diferente, ¿verdad? Es decir, atendiendo las características de cada zona geográfica. En España caló más, obviamente, un país en aquella época más desarrollado, y lo sigue siendo más desarrollado, con una burguesía más establecida y más respetable, pero, ¿verdad? En las Américas, colonias americanas, la difusión de estas ideas fueron reprimidas. Obviamente esto lo único que hizo fue, en pocas palabras, aumentar aún más la diferencia entre los peninsulares se les decía a las élites americanas, y digamos, la nobleza, las clases altas de España. Todo esto venía influenciando en las rebeliones que veremos a continuación en Centroamérica. Bueno, aquí está una cita de la influencia de este movimiento en Centroamérica. En esa época también de alguna manera se crearon ciertos clubes, especie de clubes o especie de grupos casi que también de criollos o de peninsulares aquí en la región. De alguna manera estos fueron creando, digamos, o estableciendo las bases de las rebeliones independentistas. No sé quién nos hace el favor de leernos esta cita, por favor. Adelante, Sharon, y luego Catherine. Gracias.
Ok, buenos días, licenciado. En Guatemala la ilustración se inició en 1793 con la creación del consulado y de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1795. Esta última institución se dedicó al fomento del cultivo del añil, el cacao, la producción de lino y la manufactura textil. La reestructuración de los gremios y la incorporación del indio a la vida comunitaria como resultado de sus actividades y preocupaciones, surgió una nueva edición de la Gaceta de Guatemala, la Escuela de Dibujo, la Escuela de Matemáticas y el Jardín Botánico. Muchas gracias, Sharon. De hecho, un dato curioso, si lo quieren investigar, eh, la edificación sobre la que se encontraba, digamos, la sede de esta Sociedad Económica Amigos del País todavía está, ¿verdad? Investíguenla, esto está en Guatemala, ¿verdad? Como indica la cita, y bueno, es parte, digamos, de la historia de la revolución independentista. Bien, esto fue la ilustración, ¿verdad? El primer gran antecedente, ¿verdad? El segundo gran antecedente está en lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Esto de ese periodo, ¿verdad? De Carlos IV, instituido por su hijo, Fernando VII, el deseado, así se le conocía en aquella época, no por un aspecto físico, para dejarlo claro, sino por un aspecto de alguna manera, por la guerra de independencia española. Era una especie de, no caudillo, ¿verdad? Pero sí era un personaje que le daba más seguridad a los españoles. Y como había un gran miedo de Napoleón Bonaparte, por las guerras napoleónicas de aquella época, por eso la gente empezó a aclamar por Fernando. Y ahí le quedó la denominación de Fernando el Deseado. Curiosidades del viejo mundo. Bien, entonces el antecedente, digamos, primero de las vísperas de la independencia centroamericana es ese periodo donde se disputa la monarquía española. Catherine, ¿nos ayudas a leer lo que ves en pantalla, por favor? Sí, Lick. Antecedentes políticos de la independencia centroamericana. Disputa por la monarquía española. Los procesos políticos que se dan en Centroamérica previos a la independencia tienen sus antecedentes inmediatos en los vaivenes políticos que tienen lugar en España a partir de 1808. El proyecto de constitucionalismo español se inicia en Bayona, paralelamente a la deposición abrupta de la monarquía española manipulada por Napoleón Bonaparte. En un inflamado patriotismo, el pueblo español reinstaura en el trono a Fernando VII, el deseado, 19 de marzo de 1808, 6 de mayo de 1808, 1814 en adelante, quien nuevamente instaura un régimen despótico, atropellando y reprimiendo los avances que se habían dado para el establecimiento de una monarquía constitucional. Esos acontecimientos van a influir profundamente en las colonias americanas. Perdón. Muchas gracias, Catherine. Entonces, digamos, es ese aspecto, ese momento tan puntual, ¿verdad? Estamos hablando de que prácticamente de 5 a 7 años muy convulsos en la situación española. Bien, entonces, pues, digamos, algunas características de este momento. Voy a pasar. Bien. La disconformidad criolla, ¿verdad? Estos son, lo que ven en pantalla son las características generales con la entrada de lo que era el hijo de Carlos IV, ¿verdad? Fernando el Deseado. Como les mencionaba, ¿verdad? El sistema político español con la entrada de los Borbones, que si bien es algo un poquito, ¿verdad?, contradictorio, había un avance en la ilustración, pero trataron de sanear todo el sistema. Entonces se volvía a un extremismo centrista, ¿verdad? A nivel de colonias había una rígida estratificación, el tema del sistema de castas, había una jerarquía política bastante marcada. En el caso de nuestra región había un presidente, gobernador, o aquí, ¿verdad?, en la región centroamericana, capitán general, ¿verdad?, en honor a la denominación capitanía general, y se tenía las intendencias y las audiencias, que les voy a dejar de tarea que investiguen eso. También otro aspecto que generaba disconformidad a los criollos. Bueno, para empezar, vamos a preguntarlo, ¿verdad? Aclarar, ¿sí entiende, ¿verdad?, el tema de los criollos? No sé si alguien nos quiera responder eso, que eran, digamos, que se conocía como los criollos. Yo creo que la imagen lo define, ¿verdad? Pero no sé si alguien nos puede responder.
Así, a grosso modo, ¿no? Buenos días. Los Buenos días, criollos Lick. creo que eran los hijos de... oh, Diana, sí, ok. perdón, Los, sí, los perdón, criollos eran los me hijos escu- de español y española nacidos en América, ¿cierto? gracias, Diana. Eh, Gracias. No, te iba a decir, Diana, que activa las cámaras. Recuerden, ¿verdad? Que esto lo vamos a ir aplicando. No sé quién más. Gracias, Diana. Creo que Daniela, querías participar, no estoy seguro. ¿O quién? Sí, buenos días, Lick. Sí, lo mismo que la compañera, eso reconozco yo como criollo. Ok, gracias. Gracias, Daniela, y gracias a Diana. Recuerden, ¿verdad? La participación, activen la cámara, ¿verdad? Advertencia. Dijimos que lo vamos a cumplir. Bien, los criollos, eso, ¿verdad? Como decían las compañeras, eran de alguna manera la segunda clase alta, ¿verdad? La primera clase alta, por eso es que puse la característica en el segundo cuadrito. La primera clase alta se le conocían como los peninsulares o los provincianos también, que eran funcionarios. Por ejemplo, el capitán general era un español, ¿verdad? Los intendentes también, y los que manejaban las audiencias también. Ya no se diga el tema de las Fuerzas Armadas. Entonces los criollos eran la segunda clase alta aquí en la región, ¿verdad? Sobre todo en Nueva España, en México y en Capitanía General de Guatemala. Virreinato de lo que era en el Cono Sur, por ejemplo, del Perú, ahí era otro sistema un tanto diferente, pero sí parecido, pero no estamos en realidad del Cono Sur, ¿verdad? Los criollos eran eso, ¿verdad? Eran hijos de españoles, pero que habían nacido en territorio americano. Sin embargo, el hecho de haber nacido, ¿verdad?, en territorio americano no les concedía los mismos derechos, eh, más que derechos, digamos, comunes, derechos en poder político. Esa, digamos, que era la premisa básica. Por eso es que empezó una disconformidad. Y en aquella época estamos hablando de familias criollas que ya eran la segunda o la tercera generación, ¿verdad? Es decir, que ya no eran ni siquiera nacidos directamente de un español, obviamente, valga la redundancia, originario de España, sino que ya era la segunda o tercera generación, ¿verdad? Tenían el linaje español, pero ya, digamos, los padres o los abuelos también ya habían nacido en las Américas. Entonces ya era otra generación y obviamente, de alguna manera, se sentían, ¿verdad?, más identificados hacia el territorio americano. Bueno, muchos de los héroes de la patria, ¿verdad?, eran criollos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden investigar algunos de ellos. Vamos a ir mencionando poquito a poquito algunos de ellos. Bien, el punto es ese, ¿verdad? Era un sistema centrista, había disconformidad de estas familias porque obviamente quienes tenían el poder político eran los peninsulares, es decir, españoles que venían desde el viejo continente a gobernar en América. Esto por lógica iba a generar represalias. También, ¿verdad? El tema del sistema burocrático, había demasiada corrupción entre los capitanes generales o los gobernadores, funcionarios españoles y el sistema de la colonial, siendo como este pilar fundamental con respecto a la colonia española. Obviamente esto afectaba a las élites criollas de aquella época. Era un sistema lento, demasiado burocrático, los historiadores, y habían demasiados procedimientos, esto en la parte del derecho civil, administrativo y en la parte económica. Entonces habían demasiadas contradicciones, ¿verdad? Porque de alguna manera se esperaba que al ser un sistema más centralizado, hubiera de alguna manera más eficiencia en el sistema. También lo que les mencionaba, y ya para recalcar, ¿verdad?, que había mucha disconformidad en cuanto al poder político, ¿verdad? Digamos, de las Américas. Por ejemplo, en la Capitanía General de Guatemala, el poder político era ejercido efectivamente por la élite comercial guatemalteca. Pero dentro de esa élite comercial guatemalteca, si bien habían criollos, quienes tomaban las decisiones finales eran los peninsulares. Es decir, ¿verdad?, estos funcionarios reales españoles. Entonces los criollos
estaban al margen de los grandes flujos comerciales. Esa es la, digamos, la gran disconformidad de estas élites. Y por supuesto no estaban de acuerdo con las modalidades de operación, el tema de someterse a la voluntad y a la arbitrariedad del capitán general de la época. No sé si alguien vio el video de audiovisuales UCA. ¿Alguien ya lo vio? No sé si pueden confirmarme. No sé si alguien vio ese video, está bien interesante. ¿Nadie? ¿Nadie lo ha visto? Bien, bueno, por favor veanlo, que es obligación, ¿verdad? Y no vaya a ser que haga preguntas de ese video en el parcial. Pero ahí habla de digamos, el video se centra en este aspecto, esta última premisa que acabo de explicar. Se enfoca bastante en cómo actuaban estas élites criollas, los criollos provincianos, y de cómo fue aumentando el descontento, porque básicamente la corona española estaba, entre comillas, ¿verdad? Estaba dejando los pobres, ¿verdad? Básicamente, es decir, habían demasiados réditos económicos que básicamente tributaban hacia la corona española. Entonces, ahí empieza la disconformidad, y bueno, muchos de los próceres eran de esta élite criolla, ¿verdad? Entonces había, ahí vamos a ir viendo, había una conexión de alguna manera más de tipo económica, una base económica de disconformidad, y esto de alguna manera también estaba a la par ya de la disconformidad del pueblo, ¿verdad? De la clase más baja. Pero ya, digamos, este discurso tan patriótico, ¿verdad? De los próceres, de José Matías Delgado, de José Manuel Arce, ¿verdad? De esos próceres de José Simeón Cañas que nosotros nos inculcan, ¿verdad? Desde bachillerato. Este discurso tan patriota ha venido cambiando, la historia se ha venido difundiendo más, y cuando uno empieza a leer, ¿verdad? Fuentes objetivas, se da cuenta, ¿verdad? Que realmente las rebeliones venían a partir de conspiraciones de estos personajes que no estaban tan del lado de la clase más baja, sino que era un tema económico. Y que hoy, pues, obviamente lo seguimos evidenciando hoy en día. Bien, y en esta época, ¿verdad? Esta disconformidad criolla se dio justamente en la Guerra de Independencia en España. No sé quién nos puede leer la cita, por favor, que ven en pantalla. Adelante, Mónica. Gracias. Buenos días, Lick. La Guerra de Independencia en España, 1808 y 1814. La Guerra de Independencia Española se desarrolló entre 1808 y 1814 con el pretexto de invadir Portugal. Las tropas francesas de Napoleón entraron en España. Así pues, Napoleón designó a su hermano José Bonaparte como monarca español, ante el resentimiento por la presencia militar francesa. Los españoles se alzaron contra las fuerzas napoleónicas, desencadenándose un conflicto bélico en el que España contó con el apoyo de Portugal y Gran Bretaña. Muchas gracias, Mónica. Bien, entonces la pregunta aquí, ¿por qué fue importante esta guerra? Bueno, básicamente porque esto generó que no solo las élites, sino también las clases más bajas de las colonias estaban, por decirlo de alguna manera, esperanzados. Estaban con la expectativa de que hubiera una posible invasión francesa, ya no solo en territorio español, allá en Europa, sino que también en las colonias. Es decir, había una sensación de que hubiera un cambio de régimen, y obviamente había una esperanza de que este nuevo régimen, en la figura de José I y de Napoleón Bonaparte, cambiara ese sistema tan represivo hacia las colonias americanas. Entonces había una especie de clima tenso, una especie de inquietud de que pudiera llevar alguna muestra de este nuevo poder. Entonces, por ejemplo, en algunas regiones de Centroamérica, la más importante en aquella época, donde se asentaba la mayor población de la región, era Ciudad de Guatemala. Entonces, algunas clases
de alguna manera se sintieron más afiliadas a Napoleón Bonaparte, aunque sin demostrar locura represión, mientras que otro grupo, sobre todo las élites criollas y obviamente los peninsulares, los funcionarios reales, sí mantuvieron fidelidad a la corona española, ¿verdad? En aquel momento la corona española, entre comillas, seguía con Fernando VII el Deseado, pero había sido exiliado por parte de José I. Digamos, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera la corona española, lo que quedaba del poder español en la época, malinterpretó de alguna manera la sensación de inquietud que hubo en las Américas, y en lugar de alguna manera de abrir más el sistema político, lo cerró más y obviamente reprimió aún más a las clases más bajas de las colonias americanas. Por ejemplo, en aquella época el capitán general de Guatemala instaura, en aquella época se les decía tribunales de infidencia, por decirlo de alguna manera, eran casi que tribunales de inquisición, ¿verdad? Solo que ya no tan sangrientos como en la Edad Media, donde básicamente se llevaba a un tribunal y se juzgaba a los que se consideraba que se habían excedido en la libertad de expresión. Obviamente esto generó más represión, obviamente atemorizó más a todo el pueblo, y muchas personas eran torturadas, eran llevadas a prisión, algunos incluso eran exiliados, los que de alguna manera se habían expresado y eran de una clase alta, eran exiliados, no encarcelados, pero sí eran exiliados. Entonces esas fueron digamos de alguna manera, las consecuencias políticas de haberse esperanzado de que tal vez llegara Napoleón Bonaparte a tierras americanas. Y también, ¿verdad?, un poco de la influencia que tuvieron la Sociedad Económica de Amigos del País, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo, ¿verdad? No fue el único club ni el único grupo, ¿verdad?, exclusivo de aquella época que promovían las ideas de revolución, pero la Sociedad Económica de Amigos del País era de alguna manera uno de los círculos más educados y que representaba a las élites criollas de aquel momento, y también a los funcionarios reales españoles. Entonces, de alguna manera, estos fueron promoviendo, aún en el escenario tan complicado que acabamos de explicar, fueron promoviendo de alguna manera que hubiera más libertad política y libertad económica. No sé quién nos ayuda a leer la cita que ven en pantalla, por favor. ¿Alguien que nos ayude? Adelante, Irene, muchas gracias. Sociedad Económica de Amigos del País. En la capital de Guatemala, la Sociedad Económica de Amigos del País, por su propia naturaleza, se convierte en el foro ideal para el intercambio en el pensamiento, especialmente referido a los problemas de la región y sus posibles soluciones. No puede dudarse que sus miembros, en sus temas de conversación, no hayan abordado tópicos tales como el sistema político, la libertad económica y las nuevas tendencias en las corrientes de pensamiento. Dentro de sus actividades, la sociedad mantenía una preocupación especial por mejorar la educación de la población. Por ejemplo, se consideraba de mucha importancia la enseñanza de las matemáticas y el dibujo, pero igualmente se hacían esfuerzos para mejorar el cultivo del añil, la introducción de nuevos cultivos y manufacturas como el lino y la seda. Dentro de sus actividades cabe mencionar la creación de un jardín. Asaí Lick. Sí, perdón, ahí ya es el cuadro del MIT. Gracias, Okay. Hasta ahí nos quedamos. Gracias. Bien, pero era eso, ¿no? Al final de cuentas, durante todo ese periodo, de alguna manera ya seguían, ¿verdad?, esas ideas, esa promoción de ideas de libertad económica y de libertad política. Bien, luego estaba ya, para ir cerrando, digamos, esta época, en conclusión, la posición, ¿verdad?, que de alguna manera tenían las élites, sobre todo las élites criollas, para los inicios de esta década. Bueno, primero, ¿verdad?, las élites ya era más que claro, ¿verdad? Yo creo que ya queda más que claro, se encontraban a favor de, en aquel momento, consideradas posiciones revolucionarias, no cualquier posición política.
abogaban por una monarquía constitucional. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Se ha visto en otras materias. No es lo mismo una monarquía absoluta que una monarquía constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la monarquía absoluta todo el poder reside en la Casa Real. En aquel momento, ¿verdad?, de Carlos IV y de Fernando VII, era una monarquía absoluta, ¿verdad? Por la forma en que manejaban el poder. La monarquía constitucional, como su nombre lo indica, es que si bien el jefe de Estado es el monarca, pero hay un marco constitucional, hay una constitución que permite la división de poderes, y el jefe de Estado nada más se queda en un papel más de representación política. Pero digamos, la parte de administración pública ya se divide, ¿verdad? Y es manejada por un órgano parlamentario y un órgano judicial. El ejecutivo se entiende, ¿verdad?, que está de la mano con el legislativo. Por ejemplo, ahorita España actualmente es una monarquía constitucional, ¿verdad? Ya saben quién es el presidente. Y el jefe de Estado es, pues, el monarca. El presidente es una especie de jefe de gobierno o de canciller. Por ejemplo, en otros países se utiliza mucho la denominación para el jefe de gobierno de canciller. Y quien elige el presidente, por ejemplo, ahorita en España, es el Parlamento español, ¿verdad? Es decir, que allá los ciudadanos no van a elecciones por el presidente, sino que eligen a los diputados, a los parlamentarios. Y estos, ¿verdad?, indirectamente, es un voto indirecto, se reúnen, se coordinan y deciden quién va a ser el próximo presidente. Obviamente el presidente lo votan a partir del partido que tenga más votos en dicha instancia. Esa es la diferencia, ¿verdad?, absoluta y constitucional. Entonces las élites criollas y también las élites españolas en España querían cambiar, ¿verdad?, el sistema monárquico. También algunas otras posiciones era mayor participación de élites criollas en los gobiernos locales, como en el tema de la intendencia, reforma y modificación del sistema legal, mayor libertad de comercio, que habíamos hablado, y bueno, también suspender todo el tema de monopolios y clase de privilegios, que era, digamos, parte de la corrupción que había en aquella época. Ya para 1820, adelantándonos un poquito, finales de la década, la renovación del pensamiento de los grupos intelectuales ya llegaba a las ideas independentistas de los próceres y ya se hacían sentir algunos hechos revolucionarios todavía en países como Estados Unidos y como en México. En aquella época, pues, Nueva España. Pero en este aspecto no todas las iniciativas eran unánimes, no había un pensamiento único, es decir, habían discrepancias en el pensamiento de algunas élites en algunos temas, como el tema de la religión, que iba a ser un tema pendiente en la independencia. La libertad de comercio, no estaba claro cuál era la posición de todas las élites de la región, y la modalidad política que se quería promover, como se quería cambiar el sistema. Si bien se pretendía una monarquía constitucional allá en la corona española, pero también se quería el cambio del sistema colonial. Entonces habían diferentes propuestas. Algunos decían, bueno, sigamos en las colonias, pero con más autonomía. Y la otra propuesta, que venía sobre todo más de Nueva España y de aquí de la Capitanía General de Guatemala, era el federalismo, ¿verdad? Que al final de cuentas esta modalidad adoptaron en aquella época los próceres en las Provincias Unidas y luego en la República Federal de Centroamérica. Veamos una slide más y si quieren hacemos un pequeño break. Bien, en esta época, ¿verdad? Me adelanté un poco, ¿verdad? Los años 20 ya. Pero antes de llegar a los años 20, luego de digamos, ese periodo todavía de la Guerra de Independencia Española, es decir, en medio de la Guerra de Independencia Española, para ser específico, 1812, en España se lleva a cabo un evento bien importante que también marcó de alguna manera las ideas políticas de los centroamericanos. Estamos hablando de las Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz, a su vez, llevaron a que se redactara una constitución. Esto es bien importante, a muy grosso modo lo digo. Esta constitución daba mayor libertad política y en esa constitución se había establecido que cambiara la forma
de alguna manera, de gobernar aquí en la Capitanía General de Guatemala y en Nueva España. ¿Por qué es importante esto? Por obvias razones, ¿verdad? De haberse implementado estas cortes y por ende esta constitución, probablemente la independencia hubiera tardado un poquito más, ¿verdad? Porque en esta constitución, ya vamos a ver cuáles eran sus elementos, de alguna manera se ofrecía mayores derechos a las élites criollas. De eso tratan las cortes de Cádiz. No sé quién nos puede leer, por favor, en qué consistían estas cortes. Si alguien nos lee la cita. ¿Alguien? Que nos haga el favor. Adelante, Jocelyn, muy amable. Y luego Ana nos ayuda en la siguiente. Las Cortes de Cádiz y su influencia en Centroamérica, 1812. Se conoce como Cortes de Cádiz a la Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad española de Cádiz, Andalucía, desde 1810 a 1814 durante la Guerra de la Independencia de España. Durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814, las revueltas populares desembocan en la creación de juntas locales y regionales de defensa. Estas juntas tienen como objetivo defenderse de la invasión francesa y llenar el vacío de poder, ya que no reconocían la figura de José I. Estaban compuestas por militares, representantes del alto clero, funcionarios y profesores, todos ellos conservadores. Muchas gracias, Jocelyn. Bien, veamos esta slide y vamos a un break. Bien, entonces, ¿cuál fue digamos, la influencia de estas cortes de Cádiz en Centroamérica? Vale aclarar, las cortes de Cádiz se realizan en España, pero ahí se da también una expresión política desde Centroamérica. Habían tres grandes tendencias, o tres grandes especies de legados, es decir, habían tres grandes grupos políticos. Estaban los absolutistas, que ven aquí en el primer cuadro, que como su nombre lo indica, básicamente defendían el regreso, obviamente, preferían siempre a la Casa de Borbón antes de la familia Bonaparte, pero digamos, aparte de que defendían el regreso de la Casa de Borbón, pedían también que siguiera el antiguo régimen, ¿verdad? Es decir, el sistema colonial, ¿verdad? Represivo y violento, ¿verdad? Como caracterizaba la Casa de Borbón. Luego estaban los jovellanistas, en honor, pues, a un intelectual que difundía estas ideas, que eran ilustrados y eran defensores de las reformas, pero no del carácter revolucionario, ¿verdad? Tan extremo de ofrecer mayor independencia a las Américas, ¿verdad? Como lo decía la cita anterior, ¿verdad? Todos eran conservadores de alguna manera. Y había un tercer grupo que distaba de los dos primeros, que eran los liberales, ¿verdad? Que básicamente defendían que se llegaran a realizar las reformas pertinentes inspirados en la Revolución Francesa. Esas eran las tres grandes tendencias. También, perdón, nos vamos a quedar hasta acá. También, ya para terminar, a grosso modo, las tareas de las Cortes de Cádiz era crear un cuerpo legislativo de leyes de alguna manera. Ese era el objetivo, de carácter liberal, que fuera de carácter liberal, que se creara un nuevo orden social que abarcara una nueva sociedad siempre bajo unos estratos sociales y que había caracterizado todavía España en aquel momento. Producto digamos, de estos tres grupos intelectuales y de crear este nuevo cuerpo legislativo de carácter liberal, se crea entonces la Constitución de Cádiz de 1802. Y ese fue el primer gran texto constitucional, incluso de España, constitucional, porque anterior a la Constitución de Cádiz habían leyes emanadas de la casa monárquica, lo cual no está dentro de la filosofía del constitucionalismo. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a dar un break, ¿les parece? Unos 3 minutos, ¿les parece? Nos vemos a las 8:07, si gustan. Así que aprovechen, ¿verdad? Para ir a tomar agua o levantarse un momento. Nos vemos entonces a las 8:08, ya son las 8:05.
Muy bien, chicos y chicas, ¿están por ahí? ¿Me confirman? ¿Que se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, Lick. Bien, perfecto. Les quiero compartir un video de 1 minuto. Es para que de alguna manera ustedes entiendan un poquito todavía los... les explico grosso modo. En España todavía hay unos partidos, bueno, el tema de derechas e izquierda en España es bastante fuerte. Es igual o peor de lo que son en algunos países de aquí de América Latina. Entonces, allá todavía hay un discurso, obviamente ellos tienen su propia versión, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, sobre todo en el tema de las colonias. Entonces, estos partidos de derecha, ustedes saben, generalmente los personajes afiliados a derecha son personajes muy conservadores, racistas, discriminatorios, xenófobos, manejan discursos populistas y defienden, obviamente, todo lo que tenga que ver con mantener el control. Y bueno, el tema del clientelismo, modelo neoliberal, etc. Entonces en España hay un partido, el Partido Popular, que es el partido por excelencia de derecha, y todos estos partidos de derecha en España, porque son varios, pero el Partido Popular es el más grande y el más importante, siempre en temas de discursos, cuando es la celebración del Día de la Bandera, el Día de la Independencia, incluso yo sé que ustedes saben, hay un día de la españolidad o día del españolismo, que es básicamente un día para justificar, ¿verdad?, la colonización aquí en las Américas. Les explico esto, ¿verdad?, para que entiendan un poquito el video, ¿verdad? Lo que les voy a mostrar es un dirigente de ese partido, se llama, es de apellido Casado, Pablo Casado. Si pueden, investiguen. Ahorita se los comparto para que vean más o menos cómo es esto. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Y tanto que se reían de que nosotros estemos orgullosos de la españolidad de Iberoamérica. Qué pésimo papel hacía José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo al ALBA, al Ecuador, a Bolivia, a Argentina cuando nos insultaban, nos expropiaban empresas, nos ridiculizaban, que le han pedido a España, a la madre patria, como dicen ellos. No vaya a ser que nos tilden, ¿no?, de invasores, no, la madre patria es como nos llaman. En Colombia, en Argentina, en Chile. Y lo dicen con cariño, además. Yo siempre cito la Constitución de 1812, la PEPA, cuando dice los españoles de ambos hemisferios. Fuimos la primera nación que venía de un imperio que llamábamos españoles a aquellos que formaron parte de las colonias. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Bien, ese era el video, bastante interesante, ¿verdad? Es parte todavía del discurso que se maneja en España. También hay otra parte de esta historia bien interesante, pero esto es más de Nueva España, de México. No sé si alguien ha visto la serie, creo que está en Netflix, Hernán Cortés. No sé si alguien ha visto esta serie. ¿Nadie? ¿Nadie la ha visto? Si alguien la ha visto, sería interesante que nos comente de qué trata. Bueno, asumo que por el silencio nadie. Bueno, esta serie creo que se llama Hernán. No sé si es Hernán Cortés o solo Hernán. Ustedes ya saben, ¿verdad?, quién es Hernán Cortés. Fue uno de los primeros españoles en llegar, pues, a territorios americanos. Él llegó allá a México, si no estoy mal, allá por Veracruz. No me recuerdo si fue en Veracruz o en otro estado mexicano. Se maneja también parte de esta narrativa de justificar la colonización, y de hecho sí tiene algo de cierto, pero el problema es que se maneja con otros objetivos. Se sostiene, y fue así, por ejemplo, el imperio azteca era un gran imperio, o sea, los aztecas eran uno de los tantos grupos indígenas en México. Es decir, en México hay muchos grupos indígenas, no solo están los aztecas. Entonces el imperio azteca, antes, durante de la colonización, eran
una civilización o un grupo indígena bastante violento, eso es cierto, como solía suceder también, por ejemplo, en el Cono Sur, con otros pueblos indígenas. Es decir, eran pueblos indígenas que tenían esos rituales tan extremos, ¿verdad? Y que estos, a su vez, esos rituales los hacían por medio de la caza de otros pueblos indígenas. Entonces, si no se unían estos otros pueblos indígenas, los exterminaban. Entonces, el Imperio Azteca trabajaba a base también de tributaciones, ¿verdad? Tributaciones, pues, de acuerdo a los recursos de aquella época. Entonces, digamos, un discurso que maneja España, por ejemplo, yo una vez leí un artículo de la ABC, ABC en español, es un medio español digital, era un historiador español, obviamente, y hablaba, ¿verdad? Básicamente daba datos, ¿verdad? De cuántos asesinatos cometía el Imperio Español, la forma en que ellos hacían esos rituales, cómo reprimían a otros pueblos indígenas, y él, tratando de justificar, decía que la entrada de Hernán Cortés y de otros colonizadores de alguna manera vino a salvar más vidas, ¿verdad? Vino a salvar vidas de los indígenas que iban a ser asesinados por el Imperio Azteca. Bueno, son parte, ¿no?, de los discursos que manejan. Incluso Hernán Cortés, para dominar al Imperio Azteca, utilizó esa estrategia. Se alió con pueblos indígenas que eran rivales de los aztecas, y con estos, ¿verdad?, pueblos indígenas llegan no me acuerdo cuál era la zona, allí en Ciudad de México hay una zona donde estaban instalados los aztecas, y donde estaba como la parte más importante de este imperio. Y bueno, con la ayuda de estos pueblos indígenas logran gobernar, digamos, el territorio azteca, y ya con eso empieza la colonización, ¿verdad? Entonces, parte de ese discurso es que se educó, ¿verdad? Se educó a los pueblos indígenas, que esas prácticas no eran adecuadas. El tema de la religión, ¿verdad? Justifican que ayudó en alguna medida. En fin, ¿verdad? Son dos narrativas bastante complicadas, ¿verdad? Pero bueno, parte, ¿no?, de la historia. Bien, vamos a ir terminando, quizás terminamos tipo 8:25, con las Cortes de Cádiz y su influencia en Centroamérica. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer la cita? ¿Alguien que nos colabore? Adelante, Jacqueline. Muchas gracias. Buenos días. Las Cortes de Cádiz y su influencia en Centroamérica, 1812. Las Cortes de Cádiz estuvieron compuestas por más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. Una de las conquistas de esta constitución fue la igualdad de representación y derechos entre los americanos y los peninsulares, pero igualmente ofrecieron la brillante oportunidad de que se lanzaran importantes propuestas y reivindicaciones positivas para los intereses de las colonias americanas. En primer lugar, los diputados americanos pretendían conseguir la autonomía de las colonias, y en este esfuerzo contaban con todo el respaldo de la burguesía criolla. Muchas gracias, Jacqueline. Bien, las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Estamos hablando en concreto de una asamblea, ¿verdad?, en donde se discutían los temas más importantes de la corona exiliada española, ¿verdad?, en aquella época. La burguesía criolla americana era partidaria que los cambios eran necesarios en las relaciones entre las colonias y el reino español. Pero lo que hay que entender, ojo acá, lo que hay que entender es que al menos en ese momento de las Cortes de Cádiz, todavía las burguesías no alentaban a la abolición de la monarquía. Sí pedían reformas, pero todavía no era un movimiento independentista. El tema de la cuestión americana se implantó en el primer artículo de esta Constitución, donde básicamente se estipula que es un Estado liberal. Aquí es bastante contradictorio la fuente que yo utilicé, si ustedes han puesto atención, porque se acuerdan que decíamos que los grupos que trabajaron en estas cortes eran conservadores, pero al final de cuentas la Constitución es de corte liberal y tenía una dimensión intercontinental. El nuevo estado en las Cortes de Cádiz, ya vamos a ver esa delimitación geográfica, se organizaba en provincias. El tema era, ya habían provincias,
como ustedes lo sabrán, pero ya era dividir, por ejemplo, la Capitanía General ya en diferentes provincias. Ya vamos a ver ese apartado, es decir, se da una mayor organización territorial, precisamente para cambiar el tema de la corrupción, el tema del clientelismo, ¿verdad? Porque en el caso solo era una persona la que tenía el poder en toda Centroamérica, más una parte de ahí de Chiapas, que es un estado ahí en la frontera con Guatemala. Entonces había de alguna manera todavía disconformidad en ese aspecto. También es importante decir que se da en estas cortes se da esa propuesta de cambio de organización territorial y la disconformidad todavía seguía porque como las cortes de Cádiz iban a establecer una nueva representación de provincias y digamos, para llevar a cabo las grandes decisiones políticas, se había establecido que se realizaran cortes periódicas, especies de asambleas, pero siempre se había establecido que quienes tenían mayor representación en las cortes iban a ser españoles. Entonces no se salía de mucho, ¿verdad? Aunque la Constitución permitía un poquito más de libertad, al final de cuentas la decisión última iba a ser por parte de españoles. Y de alguna manera la propuesta era que fuera una organización más próxima al federalismo. Sin embargo, en ese momento no se discutió tal sistema federal. En concreto, ¿verdad? Desde la Constitución de Cádiz hasta 1820, vísperas de la independencia, los criollos eran autonomistas, no independentistas, dos conceptos totalmente diferentes. Exigían autonomía de América, creo que lo puse acá, exigían, perdón, sí, exigían autonomía de América, descentralización política y libertades económicas, sin desligarse de la monarquía constitucional. Ese era, digamos, las grandes propuestas y deseos de las burguesías y de los criollos aquí en el caso de las Américas. Estas Cortes de Cádiz entonces llevaron todo lo que estoy mencionando estaba en la Constitución de 1812, que por eso les puse el video, ¿verdad? Es la Constitución que citaba Pablo Casado, ¿verdad? La Constitución de la Pepa, porque ahí efectivamente, como él decía, pero no era el contenido, él no lo mencionó, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? De que siempre habría mayor representación español, pero sí, en los primeros artículos de la Constitución se establecía al menos en redacción, un poco más de amistad, ¿verdad? Ahí ocupaban la palabra intercontinental, es decir, dejar claro, ¿verdad?, que ya las provincias eran parte de España, porque obviamente en el sistema colonial se entiende que las colonias no son parte de la nación, ¿verdad? Son colonias. Entonces en la Constitución se cambia digamos, se ajusta a esa palabra intercontinental, como diciendo, bueno, hay territorios intercontinentales. Por eso es que él citaba, ¿verdad? Esa constitución, aunque él no explicaba, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo que hay detrás del contenido de esta misma. Bueno, aquí está un poco de los datos generales de esta constitución. Sara, tú que nos querías ayudar, no sé si nos puedes leer un poquito. No sé, Sara, ¿estás por ahí? Vi que habías levantado la mano. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, adelante. La Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz se proclamó el 9 de marzo de 1812, el día en que se celebra la festividad de San José, razón por la cual se le conoce en términos populares como la Pepa. La Constitución fue derogada en 1814 y restablecida en 1820, durando su vigencia hasta 1823. En 1937 entró nuevamente en vigor, pero fue sustituida por la Constitución de 1837. Su vigencia duró escasamente 6 años. La Constitución de 1812 refleja el pensamiento liberal imperante en la época y se inspira en las antiguas leyes fundamentales del reino y en leyes penales, de donde extrae el modelo penal
que desarrollen sus disposiciones, propio de la doctrina penal del siglo XVIII, que se manifiesta, por ejemplo, con la abolición de los tormentos, de los azotes y de la confiscación de bienes. Muchas gracias, perdón ahí, ¿verdad? Que se hizo difícil leer. Bien, chicos y chicas, nos vamos a quedar hasta acá, hasta este antecedente, ¿verdad? Las Cortes de Cádiz y la constitución de esta misma. Queda bastante, sí, queda bastante. Esto solo apenas es la mitad, ¿verdad? De este contenido de el proceso de independencia y la República Federal. Bien, nada más hacer pues la verdad, preguntarles, ¿hay dudas? ¿Se ha entendido esta línea de tiempo? ¿Se entienden todos estos factores políticos de la historia centroamericana? ¿Todo claro? ¿Verdad? ¿Alguna duda? Este es el momento. Por el momento todo claro, Lick. Ok, gracias, Catherine y a Irene. Bueno, esperaría pues que estén leyendo, ¿verdad? La lectura, ¿verdad? Para esta semana. Recuerden, ¿verdad? Ya tienen su itinerario. Y ahí en esa lectura, de alguna manera se menciona, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo. Bien, les voy a dejar una tarea. Aquí se la voy a poner. Permítanme un momento. Después de la clase les voy a compartir esta presentación. Pero igual, para que quede en la grabación. Bien, esta es la tarea, que investiguen la definición de estos conceptos. Primero, ¿se acuerdan que habíamos mencionado los tribunales de infidencia, la Capitanía General, vean los consejos? Bueno, dentro de esa estructura de poder colonial estaban las intendencias, ¿verdad? Entonces, investigué qué eran, ¿verdad? Hay que ubicarnos en la época. Ya te explico, Catherine. Las intendencias. Segundo, que es el federalismo, obviamente, investigando, ¿verdad? Es decir, en qué consiste este modelo de organización estatal. Pero vean, no solo busquen la definición, sino que vean, investiguen en qué consiste, ¿verdad? Todos sus elementos. ¿Qué es independentismo y qué es autonomía política? Así que por favor hagan estas tareas, porque después de la vacación les voy a, de manera específica o al azar, van a tener que activar su cámara y compartirnos lo que han investigado. Los videos, con lo que respecto que preguntaba Catherine, están en la pestaña de videos documentales. Ustedes se van a la pestaña de clases grabadas y a la derecha, la última subpestaña, ahí están videos documentales. Ahí hay dos videos, uno de la BBC que habla del sistema colonial español y portugués, bastante interesante. Y el segundo habla de la disconformidad criolla, de cómo esto básicamente fue el factor fundamental para promover la independencia en la víspera de 1821. De eso trata el video. Muy bien, chicos y chicas, nos quedamos hasta acá. Y bueno, pasen felices vacaciones. Nos vemos. Licenciado. Ajá, Daniela. Disculpe la interrupción. Solamente quería saber si ya tendrá los resultados de quién es el representante de cátedra. Gracias, Daniela. No, porque de hecho ayer les envié un mensaje porque menos de la mitad había votado. Entonces les pediría, aprovechando que todavía están la mayoría, vayan a votar. La encuesta se cierra a la medianoche del día de hoy. Así que por favor, los que no han votado, vayan. Vean. Eso sería nada más. Bien, nos vemos en unos 11 días aproximadamente. Pasen felices vacaciones. Saludos. Gracias igual. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Feliz día.